Soy el padre Raúl Nava Trujillo, misionero de Guadalupe. Estuve trabajando en la selva del Amazonas, en Brasil, y de ahí me fui para África. Estando en Kenia, en el barrio de Kibera, que es un barrio, un cinturón de pobreza muy grande, quizás 1 millón de personas, de diferentes miembros de diferentes tribus y también de países circunvecinos. Alrededor de unas 50 lenguas se hablan ahí. Decidimos aplicar el círculo pastoral, el método del círculo pastoral en nuestra planeación, y recordando que cuando tú planeas, lo importante es el marco de referencia. El marco de referencia tiene prácticamente 3 elementos fundamentales. Uno es la realidad. Otro es la reflexión teológica. Cuando analizas la realidad y la confrontas con la palabra de Dios, con el magisterio de la Iglesia, ¿sí?, haces una especie como de discernimiento, que sería el tercer paso. Prácticamente es el mismo método del ver, el juzgar y el actuar, ¿no? En este discernimiento es muy importante a las conclusiones que tú llegas, ¿sí? Las prioridades, el objetivo, las metas, ¿sí?, que sería lo que es el plan de acción. Ahora, es importante que después de este plan de acción viene una reestructuración. Se dice que la estructura sigue a la estrategia, entonces esta sería la estrategia, ¿sí? La reestructuración, o sea, los ministerios laicales, la manera en que estás organizado, van a ser afectadas sobre todo por esta nueva información o estas prioridades a las que has llegado, ¿no? Entonces, revisas la estructura organizacional, la rehaces. Por ejemplo, ahí en el mundo de Kibera, nosotros iniciamos un ministerio que nunca lo imaginamos. Le llamamos el misterio de la interculturalidad, precisamente porque hay un conflicto entre las tribus y era necesario dialogar. Entonces, los miembros de ese ministerio de interculturalidad profundizaron en su propia tribu para poder ver las cuestiones comunes y lo común que había entre todos y las grandes diferencias, ¿sí? Y ellos se llamaron embajadores interculturales, es decir, ellos representaban como a su tribu y trataban en ese mundo tan plural, tan diverso en sus culturas, ver de qué manera, cuáles eran las oportunidades para trabajar juntos, ¿sí? Entonces, pues no puedes llegar y decir aquí tiene que haber un ministerio de la juventud, un ministerio de liturgia, en fin, puede ser que sí, algunos ministerios ya clásicos deben de estar ahí presentes. Sin embargo, los ministerios son como los canales que te tienen que ayudar a implementar estas prioridades, este objetivo, estas metas que son medibles y que te van a llevar seguramente a un objetivo, ¿no? Aquí lo más interesante es que al analizar la realidad y al reflexionar, o sea, verla desde los ojos de Dios, desde los ojos de la Iglesia, y haber llegado a estas prioridades, a estas conclusiones, de alguna manera nos estamos preguntando sobre la visión. O sea,
a qué queremos llegar nosotros, llegar a ser. ¿Sí? Y después, en este recorrido que hacemos de 3, 5 años, tenemos que preguntarnos cuál es la misión que Dios nos encomienda hoy. ¿Sí? Entonces, las metas te van a ir acompañando en este proceso, ¿sí? Con sus actividades, sus programas y todo, ¿no? Buscando quiénes son los responsables, la calidad de esas actividades. En fin, no es lo mismo decir, por ejemplo, matar leones, que decir matar 3 leones de 50 kilos cada uno, preservando la piel, el rostro del león, porque van a ser expuestos en Europa, digamos, ¿no? Entonces uno puede llegar y matar leones así pequeños, grandes, y a garrotazos o balazos, ¿no? O sea, tienes que ver que la meta sea medible. Entonces vas a matar solamente 3 leones de tal tamaño, con esta u otra calidad de servicio, ¿sí? Para conseguirlo. Entonces es un ejercicio que te va a obligar a ir avanzando poco a poco. Aquí lo más interesante del círculo pastoral, que sería prácticamente lo que es el ver, el juzgar y el actuar, que ya lo conocemos muy bien. El círculo pastoral tiene cuatro momentos. Sí. Un primer momento le llamamos inserción. El conocer la realidad, que sería este marco de referencia, ¿sí? El conocer la realidad es muy importante. Ver qué está aconteciendo, cómo están las cosas, cómo están estructuradas, quién está ganando, quién está perdiendo en esa realidad. O sea, tienes preguntas concretas, ¿no? Tienes que definir el lugar geográfico donde estás, el tipo de gente, la situación, en fin. No es nada más ir a ver, sino que ir a ver y responderte varias preguntas, ¿no? ¿Qué está aconteciendo? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene ese mundo que vas a analizar o sobre el que estás planeando? ¿Sí? No tú, sino la iglesia, si es parroquia, la parroquia, ¿verdad? Para saber cuál es la misión que Dios nos ha encomendado en ese momento. Entonces tienes que ver cómo está organizada, cómo está estructurada, en fin, todo, digamos, quién gana, quién pierde, en fin. Después de hacer este primer momento de inserción, pasamos a un segundo momento. Hay un teólogo, ahorita olvidé el nombre, es un jesuita que trabaja en Malawi y en esa zona de Zimbabue, y él tiene un libro que se llama Social Analysis, ¿no? En ese análisis social, ¿sí? Análisis social, vas a tomar esos elementos que encontraste en la inserción, los vas a ir analizando. Ahora sí los ves desde todas las perspectivas, ¿no? Ya viste que, por ejemplo, por decir, el empobrecimiento del pueblo. Entonces, aquí ya viste que hay muchos pobres. Aquí vas a ver por qué están siendo empobrecidos, ¿sí? Y vas a indicar todos los factores. Allá en Quibera, debido a que tenemos una realidad multicultural, le llamamos social and cultural, o el análisis social y cultural de esa realidad en Quibera, porque la cultura era digamos, algo relevante, ¿no? Que estaba de alguna manera favoreciendo los conflictos
el empobrecimiento, la violencia, en fin, pero también era una oportunidad. Entonces la analizamos a profundidad. Estaba naciendo, por ejemplo, el resultado es que estaba naciendo una nueva cultura en el barrio, porque estaba una nueva lengua también. Sí, hay muchos elementos acá. Y el círculo pastoral, después pasas a la reflexión teológica. Vas a ver esa realidad que viste en la inserción y alguna vez analizada, vas a ver si está de acuerdo al plan que Dios tiene, al proyecto originario de Dios. Y vas a descubrir que no checa, a veces hay un abismo entre esta realidad y ¿qué sería esto? Entre esta realidad y la luz que te da la Sagrada Escritura, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, iluminando esta realidad, ¿sí? Entonces vamos al plan de acción, ¿no? El plan de acción. O sea, ¿qué vamos a hacer ante el resultado de esta confrontación, de este espejeo, ¿no? De esta aproximación? Tomas el proyecto de Dios y tomas la realidad del pueblo, ¿sí? Y seguramente lo que ya les decía aquí arriba, vas a decir, el pueblo sueña con llegar a ser un pueblo integrado, un pueblo en la diversidad cultural, un pueblo que incluye, que no excluye, en fin, vas a soñar, no tú, sino los que están planeando, que es toda la iglesia, toda la parroquia, ¿no? Después vas a identificar la misión que Dios les encomienda a ti y a los demás que están en ese territorio. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas en este momento de la historia, ¿no? Y después ya te propones objetivos, y los objetivos los desglosas en metas medibles, ¿no? Son 3 leones, no es matar leones, es 3, con esta calidad, en fin. Y aquí las metas se concretizan en programas, en acciones, en actividades, ¿no? Yo prefiero llamarles tareas, procesos, ¿sí? Y vuelves a la inserción. Nosotros en Quivera, al estar trabajando, fuimos descubriendo que esta propuesta, que es de los obispos del este de África, optaron por este método del círculo pastoral. Veíamos que es muy importante la inserción, el análisis social. Nosotros le añadimos análisis cultural, social y cultural del pueblo. Y antes de pasar a la reflexión, estando aquí, nosotros decidimos poner otro paso, le pusimos la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que la información que obtuvimos se la regresamos al mismo pueblo, a los que participaron de ese análisis. Les estoy hablando, participaron más o menos 1000 personas, les hicimos 236 preguntas, fuimos 90 veces a cada grupo, a cada comunidad, 1 hora más o menos, hacíamos una pregunta cada vez o 2 preguntas, ¿no? En total hicimos 236 preguntas. Al regresarles la realidad al pueblo, resulta que la gente se confirmó, se apropió de esa información y todavía la aumentó porque ya estaba en otras condiciones de pensar mejor las cosas, ¿no? La enriqueció antes de pasar acá. Cuando llegamos a la reflexión teológica nos encontramos con la dificultad de que la gente no conocía mucho la Sagrada Escritura, estaba en diferentes procesos, en fin. Entonces trabajamos la cuestión bíblica a partir de la Biblia, de un programa que se llama Bible on the Ground. Fuimos analizando los 16 fenómenos sociales que identificamos aquí. Aquí
identificamos, por ejemplo, el SIDA, el alcoholismo, la falta de empleo, el aborto, en fin, eran 16. Entonces los analizamos desde la Biblia, pero con un método muy africano. ¿Sí? Fue excelente esta reflexión. ¿Sí? De tal manera que cuando llegamos a la planeación fue muy fácil entendernos. ¿Sí? Y lo hicimos. Después de la planeación y la reestructuración, que esto no lo considera el círculo pastoral, la revisión de la estructura, eso es una aportación nuestra. O sea, no puedes planear y continuar con la misma estructura organizacional. Esto nosotros es parte de nuestra contribución. De hecho, la compartimos en un libro que se publicó en África, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿sí? La reestructuración. Y todavía, aprovechando la experiencia de Brasil, le aumentamos otro elemento que le llamamos la celebración. O sea, entonces enriquecimos precisamente con aquel autor jesuita, ¿no? Que se escribe un nuevo libro y se enriquece. Esto es la experiencia que nosotros compartimos desde Quimera. O sea, la inserción, nosotros le llamamos inserción misionera, ¿no? El acercarte al mundo con ojos diferentes, ver cómo está organizada, el análisis social y cultural, en este caso, porque era más de 50 tribus, el regresarles la información, el reflexionar. Aquí fue una reflexión teológica, bíblico-teológica, ¿no? Esto fue fundamental. La planeación, la reestructuración de la iglesia o de la parroquia y la celebración. ¿Por qué se llama? Dicen que en vez de llamarle método del círculo pastoral, dicen que sería mucho mejor llamarlo método espiral. ¿Por qué? Porque la vida es más o menos esto, es una espiral. O sea, iniciamos aquí la inserción, seguimos con el análisis social y cultural, la retroalimentación, la reflexión teológica, la planeación, la reestructuración y la celebración. Esto acontece, digamos, a nosotros nos llevó 2 años y medio hacer este ejercicio. Cuando pasa esos 2 años y medio, vuelves como a actualizar tu plan pastoral o plan estratégico de evangelización, y te das cuenta que en 2 años y medio la realidad cambió. ¿Sí? Ya entendiste que la inserción, al hacer nuevamente la inserción, o sea, regresas a la inserción, regresas al análisis de una manera menos profunda, digamos, pero mucho más asertiva, porque ya tienes muchos elementos, y vuelves a hacer el mismo ejercicio. ¿Sí? Se va enriqueciendo. Esto es lo más interesante del círculo pastoral, porque hay unos que podrían hacer un plan estratégico de evangelización y dices, es para 3, 5 años, allá nos vemos en la evaluación. Aquí se trata de irlo revisando y te vas a dar cuenta que al año siguiente o a los 2 años vas entendiendo mejor la realidad, vas analizándola, van presentándose otros elementos. Por ejemplo, a nosotros se nos presentó un conflicto, hubo una guerra ahí en el barrio, donde murieron muchos jóvenes, quemaron muchas casas. Entonces la realidad cambió muchísimo. ¿Sí? Y también la iglesia saca documentos nuevos. Esos documentos nuevos vienen a iluminar tu reflexión teológica, ¿no? Y ves que en realidad el sueño, la visión que tú esperabas,
a lo mejor la puedes enriquecer y decir, creo que nos faltó este elemento, ¿no? Entonces vas como retomando el proceso. Por eso es un círculo, más que círculo, es un espiral pastoral, ¿sí? Fundamentalmente es esto. Esta es la experiencia que nosotros tuvimos ahí en el barrio de Kibera, que es el cinturón de miseria. Se cree que es el más grande de África subsahariana, ¿no? De la parte sur del África. Bueno, pues ha sido una oportunidad y gracias. Ojalá que esto les ayude a profundizar en los métodos de evangelización.